Jo el primer dia, quan vaig arribar a aquella classe, vaig quedar molt sorprès perquè era molt maco, la llum que entraba, els arbres. Mientras estudiaba estaba conociendo la ciudad y en realidad ha sido como muy intenso porque hemos tenido mucho trabajo y pues divertido, o sea, son trabajos que me gusta hacer. Tot el temps lliure, quan no estàvem treballant, havíem d'estar pensant o preparant alguna feina y ha estat un any molt intens. Fuera del campus, cuando nosotros salíamos del máster, siempre manteníamos mucho el debatir las cosas que habíamos hecho en clase. Era algo que guardábamos todos en común, nos interesaba mucho todo lo que hacíamos. Esta experiencia en mi vida profesional ha marcado un antes y un después. Cuando salí de la universidad, una de las cosas que hice fue hacer un listado de directores creativos que a mí me interesaban. Y me di cuenta que la mayoría venían a este máster. Este máster lo planeé desde hace mucho tiempo atrás, entonces para mí es como un logro estar aquí. Echar en falta de este máster, pues sobre todo a la gente que con total confianza me decía: Pedro, lo estás haciendo mal, Pedro, hazlo mejor de este modo, prueba a ver. Sempre havíem d'estar cada any fent treballs en grup, com per exemple ahir a la nit, que vam estar fins les 12 potser muntant una estructura de fusta gran allà. Això és una de les coses que més m'ha agradat, el conèixer gent nova, fer amics. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Nogueroles. Nosotros pensamos en una instalación que tuviera que ver con la percepción del tiempo. Con la mano derecha puedes hacer como un scratch en el tiempo. Per molt que provis tot el que has de fer, has de tornar a provar-ho molt i molt més, s'ha de treballar molt dur i sempre així pot arribar el moment en què al final falla alguna cosa, però el més important és tenir la capacitat de reacció per arreglar-ho i sortir-te'n en l'últim moment. Tenemos muchas herramientas que hoy en día nos permiten hacer lo que sea, básicamente lo que sea. El punto es echarle creatividad y eso es lo que yo aprendo de aquí, ¿no? Una de las cosas más interesantes de hacer un máster especializado es que tienes solo pocas horas, pero son horas muy intensas de trabajo. Creo que una de las lecciones más importantes que he aprendido cursando este máster ha sido aprovechar la oportunidad. Entonces, no tengo miedo al futuro, no tengo miedo a lo que me pueda llegar a encontrar. Llavors, per mi ara s'obre un nou futur totalment diferent, amb el que trobo, espero hi haurà moltes oportunitats. Estic desitjant llançar-m'hi de cap. He emprendido con mi propio proyecto, he cogido un espacio de coworking donde estoy desarrollando algunos de mis proyectos personales. Lo que visualizo es regresar con un colectivo de arte en el que participo en México y seguir trabajando en estos proyectos que integran danza, interacción, diseño de escenarios y pues expandir nuestros trabajos y proyectos. Cierto es que cuando tú dices que estudias en la Pompeu Fabra, la gente se queda como, wow, estás en la Pompeu Fabra. A corto plazo veo mi futuro un futuro de búsqueda, para que un futuro más a largo plazo pues sí que me permita dedicarme a lo que realmente yo quiero hacer, que es la locución en todo su ámbito. Incertesa, però m'agrada aquesta incertesa perquè realment, quan no tenim res, ens ho hem de fer tot nosaltres. I això és el que estic disposat a fer, d'anar-me creant el meu futur tal com jo el vulgui fer.